avanzada en este específico tema de sin gluten y aún sigo aprendiendo. Nunca he creído que soy un producto terminado y de verdad es importante que ustedes en este taller, porque para mí esto es un taller, si ustedes no participan, el conocimiento no se queda igual. Entonces no es una plática, no es una conferencia, por eso me apoyé de los videos para que ustedes despierten la inquietud de cómo puedo lograr realmente vivir sin gluten. ¿Cuántos de aquí están diagnosticados celíacos? ¿Cuántos intolerantes al gluten? Los demás vienen acompañando porque viven con alguien que tiene ese problema y es súper difícil. Yo les voy a platicar una anécdota que ya Oscar se la sabe y todos los que me han oído en diferentes foros. Yo me pasé mi vida luchando porque me hicieran caso en mi familia. Yo soy intolerante al gluten con dermatitis herpetiforme, por lo cual sabemos hoy que si te diagnostican dermatitis herpetiforme, el doctor Remestroche, en el último curso que nos dio con Oscar en Guadalajara, dijo que si alguien está diagnosticado con dermatitis herpetiforme es 100% celíaco, ¿sí? Que ya no hay ni siquiera que hacerle biopsia intestinal, que ya con la biopsia de piel y el diagnóstico de la dermatitis herpetiforme sabes que eres celíaco. Si ustedes me hubieran visto hace 15 años, mi piel no dan crédito de lo que tengo. No encuentras una roncha, pero estoy cierta en que me pasé años limpiando el intestino. Como dice el doctor, no es, ahorita me lo como y a lo mejor se me cuela algo y no voy a reaccionar de inmediato, a pesar de ser celíaca. Me tardo en que el organismo reaccione con su sistema autoinmune, ¿sí? Y entonces aparece la roncha, o aparece la dermatitis herpetiforme. Pero a través de 15 años de lograr casi una dieta perfecta sin gluten, pues es que puedo transmitir lo que estoy diciendo con esa certeza de que pueden estar mejor y que es una misión junto con Oscar y el doctor Cerda que vamos a lograr, en suma con todos. Nadie llega a donde tiene que llegar solo, entonces tenemos que sumar esfuerzos. Por favor participen, díganme en qué les puedo resolver. Decir trigo, centeno, cebada y avena es un universo, es aprender a leer etiquetas y es de verdad aprender de esto. Por ejemplo, si un traste se contamina de gluten, ese traste, si lo lavamos, ya de todas maneras no lo podemos utilizar. No, claro que sí, por eso específicamente lo lavamos, lo desinfectamos, no lo vas a tirar. Lo que tienes que buscar es que primero se cocine lo de sin gluten y luego cocines lo de con gluten y posteriormente laves perfectamente ese recipiente. No sucede así con un tostador de pan. ¿Por qué? Porque yo no puedo meter mi pan donde tú tostaste tu pan si tiene trigo el pan. Ya lo contaminé. ¿Sí? Entonces sí se puede utilizar. Por supuesto. El traste, no es que tengamos especialmente este sin gluten y este con gluten. No, porque si no nos volveríamos locos en las casas. ¿Sí? En un restaurante y en una industria sí tiene que ser impecable, porque estás responsabilizándote de un universo que es tu población. ¿Sí? No puedes decir esta línea que se produce la pongo aquí junto y ya la hice en mi empresa. No, ahí sí. Ahí tiene que ser totalmente aislado, porque son partículas volátiles el trigo y el gluten. Entonces esa contaminación, tú dices, ya lo limpié, ya estuvo. No, porque puede volar de una línea a otra, de un recipiente a otro, de un espacio a otro, y no puedes ocupar la misma línea. En casa, lo que tienes que hacer es lo que pasó en el video. Lavas perfectamente tu sartén, yo les puedo decir así vivo. Y en casa se lavan los trastes igual que los de cualquier persona, con jabón, con su zacate, queda perfectamente limpio el teflón. ¿Qué pasa? Tú quieres ponerle jamón con gluten, ¿sabes qué, maestro? Déjame primero hago el mío y luego haces el tuyo, ya no importa si él se contamina, ¿sí? El que importa es que yo como celíaco, ustedes como intolerantes o celíacos, no contaminen su comida y que tengan la certeza de que ya limpiaron a profundidad ese recipiente, ese cucharón. Yo no le puedo servir pasta con gluten a usted y luego les digo, no, tienes que ir a la cocina, lavar tu cucharón perfectamente, lavarlo, secarlo y entonces vienes, no tienes que meterlo a un exhauster y que se... normalito, o sea, limpieza normal.
Y, por ejemplo, que hay de cierto también eso de que no podemos utilizar cualquier utensilio de plástico. Yo aquí puse. Ajá, pues ahí decidí yo porque vi que dice plástico y... Sí lo puedes usar, siempre y cuando ese sí sea para cosas sin gluten. Si yo en la licuadora tengo el recipiente de salado dulce, gluten, sin gluten, sí es aparte. Pues ese vaso de licuadora sí es, si es plástico, sí, si es vidrio, no. Pero las partículas de abajo que quedan, nunca las lavas. Ajá. O sea, generalmente nadie desarma los equipos para limpiar. Eso es una costumbre arraigada. Arraigada, pero sí, nosotros sí siempre lo lavan hemos destapado, nos enseñaban más para destaparlo. Pero entonces, porque hay unos que dicen sin pago, algo así, sin químico, o luego dicen unos recipientes para celíacos. No, eso ya es mercadotecnia, ¿eh? Ya. Porque, o sea, verdaderamente, sí, porque ya están sacando marcas y plásticos y de esos que dicen para celíacos, de acero inoxidable, de tales marcas. Entonces, mire, le voy a ser honesta, la mercadotecnia es la mercadotecnia. Y esto va en crecimiento. Y las tendencias de la gastronomía van a lo natural, a la celiaquía y a las enfermedades donde haya oportunidad de mercado, ¿sí? Sin tener a veces la certeza de qué están diciendo, es mercadotecnia. Y van a venderte lo que te dejes vender, ¿sí? Y el celíaco o la persona con celiaquía o con una enfermedad va a ir a Timbuktu a comprar lo que le digas, ¿sí? Creyendo que no puede comprar otra cosa que siempre utilizó en su casa. Entonces yo lo que aconsejo es vidrio, acero inoxidable y materiales no porosos. Si vas a usar plástico, también se pueden perforar los plásticos. El punto es que si vas a usar plástico, ese sí, quizás esa tabla, sí la uses nada más para tu casa, apartar tus alimentos y que no vaya a tener contaminación cruzada. Si yo rebano el tomate, no pasa nada. Pero si yo rebano el jamón con gluten y sin gluten en la misma tabla y no es específicamente ya nueva, ¿por qué? Porque se rasgan también, se rayan los plásticos, aunque sea poliuretano de la chuchuchu, de la no sé qué, se hacen marcas donde puede haber gluten. Y acuérdense que en el caso de la celiaquía, mucho es nada. Entonces sí hay que tener mucho cuidado. Okay. Entonces esos trastes que están saliendo de silicón, esos los podemos usar. Los puede lavar perfectamente. Imagínense cuántas cocinas necesitaría yo en mi cocina para poder servir. No, bueno, me vuelvo loca, ¿no? Y no hay dinero que te alcance. Entonces no es así. Hay que tener la higiene perfecta que se pueda, con el mayor cuidado, no almacenar alimentos junto con los de los celíacos que se puedan contaminar fácilmente, no utilizar recipientes porosos. Si los vas a utilizar plástico, madera o lo que sea, de hecho en las cocinas que tienes distintivos de higiene y sanidad ya no se permiten los materiales porosos, precisamente por eso. Pero si los tengo en casa, bueno, mi espátula es la misma espátula de todo mundo, pero pregúntenme el cuidado que tengo. Entonces ahí es el punto crucial. ¿Qué tanto te estás cuidando? ¿Cuántos celíacos yo veo que dices, no inventes, no eres celíaco, eres mañoso? ¿Sí? ¿Por qué? Porque estás junto del celíaco y te dicen, no, yo no como con gluten y guaraguara. Y en el momento en que le traen algo que le fascina, se lo come. O sea, no inventes, o prueba. Ay, ándale, prueba. ¿Cuántas veces no les han dicho a ustedes, prueba, hombre, no te va a pasar nada? ¿No? Pregúntenme si eres celíaco, ¿cómo te va? No, uno dice, no. Luego me dicen, ¿no se te antoja? Por eso es lo que les digo, hay que tener la certeza de dónde puedo encontrar gluten, cómo no contaminar los alimentos de alguien celíaco en casa, qué debo de tener como precauciones y en dónde lo debo de buscar. Por eso es tan importante las certificaciones de lo que están comiendo. Los sellos que se pongan a los alimentos es importante. No tenemos lamentablemente en México un centro nacional que esté mencionado por Secretaría de Salud, que se responsabilice de los laboratorios que no están siendo certificados para hacer análisis sin gluten, ¿sí? Entonces cualquiera que cocine artesanalmente le puede poner a su producto, como es artesanal ya es sin gluten, no. Son ramas diferentes, lo orgánico, lo artesanal y el sin gluten. Entonces no confundamos productos que nos pueden tener a nosotros en una enfermedad en crisis.
Es decir, si yo aquí vengo, te pregunté ahorita, ¿realmente todo lo que hacen es sin gluten? ¿Por qué? Porque a mí me puedes decir que esto es sin gluten y digo yo, chispas, ¿cómo me vas a decir si es sin gluten si al lado tengo un café con gluten? Nada más por verlos juntos ya me dan ronchas, ya me enrollo. Entonces, ya decimos ya no. exactamente, ¿no? Entonces dices, ¿qué tan cierto es eso? ¿Qué voy a comprar? Tienen que ser sellos certificados. El de Oscar es DSG, hay otro que es GF, que es el que yo estoy ahorita unido en Estados Unidos. Yo no soy un centro certificador, sino que nosotros lo que hicimos fue afiliarnos como GIG Ciudad de México a Estados Unidos y estamos incluso corrigiendo algunas cosas que como latinos manejamos diferente que en Estados Unidos para que poco a poco mejoremos y colaboremos. Pero yo no soy centro certificador, tiene que venir GF de Estados Unidos a certificar una planta sin gluten, ¿sí? Yo no sé cómo están haciendo las empresas mexicanas sus estudios sin gluten en el resto de México, no lo sé. A ver, yo tengo una pregunta sobre todo el manejo de utensilios, y es que alguien ahorita lo preguntó en Facebook, ¿el gluten se va con el agua? Nada más la pura agua. No. Sí, Hago una tabla y la enjuago con agua, no tengo la certeza de que ya no haya gluten. ¿Qué es lo que me daría más certeza para que...? Lavarla con jabón. El jabón lo que hace es limpiar la mugre, no te está desinfectando, pero yo no voy a hacer estéril mi cocina, ¿sí me explico? La voy a hacer sin gluten. Entonces, ¿qué haces? Lavas perfectamente con jabón tu recipiente, tu cucharón, tu espátula, tú lo que tengas y lo vuelves a utilizar una vez que ya lo lavaste así, y de preferencia si puedes ponerle agua caliente todavía mejor, porque pues quitas bacterias y quitas las dos cosas, ¿sí? Pero entonces Oye, hay que hacer la diferencia, ¿no? Una Sí, cosa totalmente. es estéril Sí, no. o desinfectar y otra es retirar el gluten, que Sí. finalmente es lo que más afecta a los humanos. Sí, pero no podemos tomar la tabla y ver que según tú ya lo limpiaste con el agua, no. Tienes que regresarte, lavarlo, secarlo y luego ya limpiarlo. Lo pregunto porque, bueno, a mí me toca la experiencia, yo tengo un hijo que es celíaco, entonces cuando vamos a un restaurante, pues hay que buscar a ver qué puede comer, ¿no? Entonces nos toca ir a explicarles a los de la cocina, a ver, mira, van a dar esas sartén de acero inoxidable, lo va a lavar muy bien con su agüita caliente y después va a poner ingredientes que no están mezclados con nada más. Y es así como nos ha funcionado, ¿no? Sí, digo, normalmente... Pero finalmente es lavar, nada más, ¿no? Que es su complemento a lo que se hace. Sí, lavar. Nosotros ahorita en el video vimos que sprayó algo, pero es porque le puso un spray además bactericida, pero no es más que nada porque por seguridad también puedes tener alergias, intolerancias y ser más sensible. Acuérdense que los intolerantes, celíacos y alérgicos reaccionan, hiperreaccionan. Todo el mundo cree que no tiene defensas, al contrario. Las defensas se acentúan. Entonces tú hiperreaccionas a algo. ¿Qué quiere decir hiperreaccionar? Hay reacciones aumentadas inmediatas. Entonces si además tienes contaminaciones por cuestiones de falta de higiene, puedes enfermarte más fácil. ¿Por qué? Porque tu sistema inmune baja. Y entonces pescas muchas cosas. También mi otra pregunta es sobre las superficies para trabajar. Digo, en casa cocinamos para el enfermo, el celíaco, entonces pues hay que hacer pan o asar algo. Es práctico en la mesa, pero no dice, bueno, la mesa sea de acero, de melamina. ¿Cuál es la forma? Vi que ahí le ponen jabón nada más y retiran con una espátula. Con eso... No está desinfectada, No, está desinfectada limpia no. de gluten. Sí, porque eso podemos agarrar alcohol y bañarlo. Pero el alcohol en realidad no, el gluten, que eso es algo que también hay que dejarlo claro. El alcohol incluso es el gluten se disuelve en el alcohol, como lo podemos separar. Entonces, nada más con el jabón, el agua, retirarlo y después desinfectar. Sí. Ese sería el orden. El punto es no utilizar trapos que estén contaminados. ¿Por qué? Porque es fácil Servilletas de barrer. papel, Por servilletas. eso sacamos servilletas o toallas de estas desechables. ¿Por qué? Porque tienes la certeza de que el trapo no te va a traer la mugre y además el gluten, lo que ya habías limpiado de gluten. Por eso lo hicimos en fábrica. Oye, Tere, Alicia Olivares, que está en Chicago, Alicia Olivares, que es una chica que está en Chicago, ¿Sí? nos dice, cuando los alimentos se remojan o lavan, el alimento puede absorber el gluten, por ejemplo, frijoles, garbanzos, semillas, etcétera.
como que cuando se lavan puede absorber. Si los dejas remojando No, para y el nada. agua estuviera contaminada. Si el agua estuviera contaminada con gluten, por ejemplo, una pasta que tú pongas que remojaste el arroz no tiene gluten, pero si yo pongo una pasta con gluten y se quedó en el agua de un restaurante o de tu casa, la pasta que sí tiene gluten, y sacas esa pasta y pones ahí otra cosa, sí puede absorber, por supuesto, porque tanto en el aceite como en el medio acuoso puede haber partículas de gluten. Por eso hay que tener cuidado de no utilizar agua para cocción de productos sin gluten con alguien que empleó esa agua. Aunque digas está limpia y no va a pasar nada, no. Hay que cambiar de agua, hay que cambiar el recipiente, lavar el recipiente y volver a poner en remojo los frijoles que van a ser para otra persona, ¿sí? Entonces eso es el cuidado que hay que tener. Y lo mismo el aceite. Yo no puedo reutilizar un aceite, aunque me juren y me perjuren en el restaurante que lo filtraron, ¿sí? ¿Por qué? Porque no van a filtrar 200 litros de aceite para mí. Y aunque ya no tenga partículas de proteína disueltas de lo que frieron, puede tener gluten. Entonces, por eso es tan delicado el reutilizar aceites o cualquier grasa o cualquier agua que ya ha sido empleada para un alimento con gluten, porque el mío lo pueden contaminar, el de ustedes lo pueden contaminar. Entonces sí es muy necesario saber de qué forma yo, tanto en gran escala como en pequeña escala en nuestras casas, podemos contaminar las cosas. A veces los que viven con alguien celíaco o intolerante al gluten no nos toman en serio, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que dicen, ¡ay, qué exagerados! Y entonces usan su mayonesa con mi mayonesa y meten su tenedor en mi comida que no tiene gluten. Eso es una contaminación cruzada. O ves moronitas del pan encima de la mantequilla que yo como celíaco le voy a dar a mi hijo que es intolerante al gluten o que es celíaco, ¿sí? Entonces ese tipo de contaminaciones tan cotidianas pasan. O vas a un restaurante, tú ves que la salsera está limpia aparentemente. Tú no sabes si el cliente anterior utilizó esa salsa y metió su cuchara con gluten, ¿sí? Entonces, ese tipo de cuidados tenemos que tener. Yo no tengo la certeza que algo que está ahí, en la salsera, aunque me digan que no tiene polvos que tuvieron gluten, aunque me digan que está sazonada de manera natural, aunque me digan que es artesanal, no puedo saber si está abierta y a la intemperie, si alguien llegó de un cliente anterior y utilizó esa salsa y metió su cuchara o su forma de contaminar mi producto, ¿sí? Dígame. Si yo sabía que el gluten entonces es una proteína que se encuentra presente en alimentos como el trigo, la cebada, el centeno y la avena, ¿no? No. El gluten es una prolamina, es una proteína que se encuentra en los cereales. Cada cereal, trigo, centeno, cebada, avena, maíz, todos los cereales tienen una proteína. La que hace daño a los celíacos o a los intolerantes al gluten es la gliceina, que es la parte de las 100 posibles proteínas que puede ser sensible. Hay alguien que es alérgico y es sensible al trigo, pero quién sabe por cuál de las proteínas, el que es alérgico. El celíaco es únicamente la gliadina y gluteína, que es la parte de la proteína del trigo, centeno y cebada que te hace daño afectando las vellosidades intestinales. Entonces, es que escuché hace un momento que decían que la avena no forzosamente. Es que ahí es otra cuestión. A partir más o menos de 2009 se aceptó que la gente que antes era no permitido que comiera avena, ahora ya no dañan las vellosidades intestinales y puede comer avena que no estén contaminadas con gluten. Gluten, ¿sí me explico? Los médicos dicen que sí, yo les puedo decir que hay que tener cuidado. Cuando a mí me preguntan, oye, ¿podemos desarrollar? ¿Tú nos aconsejas que desarrollemos un producto con avena? Y les digo no, porque si tú la desarrollas con avena no vas a hacer tu mercado universal, porque solo los que toleren la avena lo van a poder consumir, ¿sí? Tengo casos particulares de intolerantes al gluten y celíacos que tampoco toleran la avenina. Porque tu sensibilidad a proteínas, a muchas o a muchos alimentos.
o eres particularmente sensible a esa proteína o a esa incluso fibra. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a alguien con diarrea le doy avena y se me agarra del excusado. ¿Sí me explico? Aunque no tenga la avena contaminada con gluten, es porque es especial. Por eso hay que tener tanta experiencia clínica en el manejo de alguien con alergias e intolerancias, porque se entrecruzan cada persona como seres únicos que somos, ¿sí? Entonces, no sé si te contesté a la pregunta. Sí, gracias. Sí. Es más, hay celíacos que luego hacen intolerancia a la ceína, que es la proteína del maíz. Y entonces hay que hacer una dieta cíclica, si me explico, donde no siempre estén comiendo la misma proteína para que no se hagan sensibles a otra proteína, ¿sí? Entonces eso es solo con la clínica y la experiencia que lo puedes ayudar a remediar. Pero tocaste aceites. Sí. En mi caso utilizo aceite de oliva. ¿Hay aceites que contienen gluten? Que No, debo de evitar? no, por naturaleza un aceite no contiene gluten, es por contaminación cruzada. Muy bien. Y la otra situación también. Sí. Yo sé que los celíacos, lo que a mí me puede hacer daño a ti no, y es eso sencillamente, ¿no? Pero yo no te encuentro explicación del por qué yo no tolero el pescado. Esa es otra proteína. Puede ser que sea usted intolerante a alguna proteína y su cuerpo, por identificación con una sustancia que a usted le causa rechazo su cuerpo, ahora sí, le quiero decir otra mala noticia, con la edad puede tener otra reacción. ¿Por qué? Porque la edad también puede afectar, ¿sí? Y somos dinámicos. Porque se Entonces, necesitaron ambas cosas a la vez. por eso lo mencioné, y son casos ya específicos, no podemos generalizar. Es porque cada sistema digestivo y la flora intestinal de cada quien es única. Entonces hay que ir poco a poco viendo cuáles son sus respuestas y sus reacciones. Oye, nos pregunta Evelyn Herrera, dice, si ya usé un molde, el molde es de silicón, para un pan normal, ahora que quiero usarlo sin gluten, ¿es válido? Sí, pero bien lavado, súper bien lavado, con jabón, con agua caliente, y si puede utilizar un bactericida apto para consumo humano, lo puede utilizar, pero eso ya nada más es por cuestiones microbiológicas, pero por supuesto que se pueden reutilizar, sí. Y nos dice, 2 segundos porque acá la... No, no, no. Ah, no, ¿ya? Ok. Las papas deshidratadas que venden en la calle, que son esas No, las podemos no, comer ¿sabe? los celíacos. ¿Sabe cuántas veces a veces utilizan las mismas cocinas, el mismo pelador y luego agarran otra cosa y sus manos, tan solo sus manos? Las cuestiones de ambulantes en la calle, bueno, empezando porque la higiene, por eso las manos, hice énfasis en cómo lavarlas. Si yo estoy cocinando algo con gluten y usted nunca va a saber si hizo otra cosa, porque tienen a veces los charritos estos que se fríen de colores naranjas así, eso tiene gluten. Y al lado tienen las papas, y al lado tienen lo que sigue, y los churritos, y los no sé qué, no. Pero estas vienen con papel celofán. ¿Usted cree? ¿Y qué cree? Le va a decir, seguro que no tiene gluten, si le pregunta, por supuesto, porque no tiene la menor idea de qué es el gluten. Sí, entonces yo no me fiaría aunque fueran papas. Las papas por naturaleza no tienen gluten, pero no sé cómo las manejen. Y empezando por la higiene. Por eso empecé con algo fundamental, el lavado de manos. El ser humano es el mayor contaminador de todo. Entonces yo no se lo aconsejaría, de verdad, mejor aguántese el hambre y vaya y cómprese algo que diga sin gluten, o no coma cosas marcianas porque no. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Por aquí alguien. Sí. En el caso del horno para hornear el pan, vaya, ¿es válido? Pudiera yo hornear, por decir, el pan para mí misma que tiene dieta estricta sin gluten y de repente meter algo con Sí, con ciertos cuidados. Yo lo que aconsejaría es limpiar súper bien el horno, súper bien, quiere decir, limpieza la básica, no desinfección profunda, limpieza básica. Y el pan, cuando lo vaya a hornear, si lo puede hornear, ya que lo haya limpiado perfectamente, no le va a funcionar que lo tape con aluminio, sino simplemente que tenga la certeza de que ese día, en ese momento, de hecho hay lugares que tienen pizza sin gluten, que el día que hornean sin gluten es una limpieza profunda de cocina y no se hornea otra. ¿Por qué? Porque va a volatilizar.
Entonces yo lo que le aconsejo es, uno, su masa separada totalmente. Dos, que el horno esté impecable, que las charolas, todo lo que va a poner cercano al molde no roce la masa, de ninguna manera, porque no le puedo decir que la hornee tapada. La puede ya tapar con aluminio si ya estuviera horneado el pan. ¿Sí me explico? Es decir, si yo tomo esos panquecitos y los quiero recalentar en mi horno donde tengo gluten, ¿qué tengo que hacer? Ya están horneados. Entonces, para recalentarlos, lo que tiene que hacer es poner un aluminio, su charola, que tenga la certeza que no tiene gluten, bien lavada, secada y demás. Pone sus panecitos, estoy poniendo solo un ejemplo. Pone sus panecitos, los forra con papel aluminio y hornea simultáneamente lo que quiera. Pero está protegiendo esto de cosas volátiles, de contaminación cruzada, de higiene y de todo. Esa sería la forma. ¿Alguna otra pregunta? Oye, nos dice, bueno, Sí. si hay otra pregunta, dice Vero Araujo. Vero Araujo está en Veracruz. ¿Sí? Y nos dice, entonces en ningún restaurante seguro para un celíaco se ofrecen comida con gluten. En todas las mesas, sillas y superficies hay gluten. Y aunque lo limpian con el mismo trapito que han limpiado las migas y restos de comidas con gluten. Lo mismo si comemos en casa de amigos y familiares. Sí, la única cuestión es que no llegue al tracto digestivo. No pasa nada si yo me siento en la mesa donde todo el mundo come, si yo estoy con mi familia conviviendo. O sea, el celíaco o el intolerante al gluten no debe de ser alguien aislado, por favor, ni triste, ni acongojado, deprimido. Ya bastantes cosas pasamos como para encima de todo no salir. El chiste es como nos mostró, ¿cómo te llamas? Sergio nos dio un ejemplo clarísimo. Me paro, me molesto en ir a ver a la cocina y decirle al cocinero, chef o lo que sea, yo lo hago de verdad porque se puede hacer, o sea, y lo digo porque lo hago y lo puedo hacer. No vivo encerrada ni mucho menos, sino que me paro. A veces creen que te vas a fusilar las recetas, pero cosa que no tiene que importarles, ¿sí? Y voy a buscar en los eventos donde soy invitada o requerida, le digo, oiga, ¿quién es el que dirige toda la alimentación de este banquete o de esta comida? ¿Me puede poner en contacto con él? Voy, lo busco y le digo, mire, lo quiero sin salsa, lo quiero sin esto, lo quiero sin el otro, por favor que no roce. Y me siento, no pasa nada, en mis pompis no va a absorber el gluten, en mis codos tampoco, a pesar de tener cuestiones dermatológicas, no es así. Ahora, hay sensibilidades que se acentúan, como les digo, y cruzadamente puedes tener sensibilidad. El resumen es, pueden salir, pueden pedir las cosas que se las cocinen totalmente aparte, pídanlas así a la parrilla. ¿Por qué? Porque no tienen riesgo de que usen grasa que está contaminada con gluten o agua que está contaminada con gluten, más cuando no son restaurantes que manejen menús sin gluten. En México es el primero que yo conozco donde estoy, que dice todo libre de gluten, donde estamos ahorita, lo cual me tiene impactada y súper bien impactada, porque de verdad deberíamos de tener al menos así en cada restaurante una opción. Entonces, resumen, vayan, párense, pídanlo, exijan que les hagan las cosas sin posibilidades de contaminación, pueden lavarlo. A mí me ha pasado que les digo, quiero jamón sin gluten. No, pero vaya y cómpralo en el paquete. No, me lava la máquina, me espero 20 minutos, me desinfectan la máquina y me lo rebana como yo quiero. Pero te tienes que esperar. Tienen que exigir esto y saber cómo pedirlo. Porque a veces los intolerantes al gluten, los celíacos y los alérgicos no tienen ni la menor idea de cómo hacerlo. Entonces ahí es donde creo que debemos de cada día difundir más esto y la idea es que sea un efecto multiplicador para todos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, disculpe, es que vi que, por ejemplo, venden cereales sin gluten, por ejemplo de la marca Nestlé Uno, que trae incluso la leyenda de su sello que es libre de gluten, pero ¿qué tan confiable puede ser este alimento o no? Si me dice que en México no hay una legislación que certifique o que obligue a supervisar a la Secretaría de Salud a estos laboratorios o estas fábricas, ¿qué tan contaminados pueden estar por Yo quiero pensar que antes de sacar un producto de este tipo no me puedo responsabilizar ni mucho menos atacar a la industria. Yo solamente me puedo hacer responsable de lo que yo le recomiendo a mis pacientes. Entonces, las partes por millones el riesgo.
A lo mejor son aptos para intolerantes al gluten, puesto que no tengo idea de cuántas partes por millón manejen estas industrias que usted menciona. Si a lo mejor las partes por millón que exige el Códex Alimentarios puede ir hasta 100 partes por millón, eso es exageradamente grave para un celíaco, ¿sí? Más no para un intolerante al gluten. Entonces a lo mejor un intolerante al gluten los puede consumir, pero un celíaco no, porque a lo mejor pasa de 20 partes por millón a 10 partes por millón que tolera un celíaco. Entonces yo a un celíaco le diría vete con mucha precaución y que sea lo único que comes en ese día durante 3 días para que yo, por lo menos como nutrióloga, sepa que eso es lo que te está afectando a ti, porque a lo mejor está arriba de 20 partes por millón y tú ya te cae mal, ¿sí? Pero es porque eres celíaco y porque eres específicamente con esa sensibilidad. Entonces a lo mejor cumple con lo que dice la etiqueta, sin embargo las partes por millón no lo sé, entonces no me puedo hacer responsable por la industria, porque no tengo la certeza de qué método están haciendo de análisis para las partes por millón. Muy bien. Sí, Eso es lo que a mí me preocuparía. No sé si te contesté. sí, claro. Y otra duda que tenía, los alimentos enlatados, como sardinas o atún, esto no corren el riesgo también de... Depende. Si no están certificados, Oscar publica, Celíacos de México publica una lista de alimentos que ya están aceptados como certificados sin gluten, donde puedes consultar marcas de algunos productos que dice sin gluten. Yo te voy a decir una cosa, si voy a comer sardinas, generalmente la industria cuida mucho la limpieza de sus aceites, ¿sí? En lo que le va a empacar las sardinas. Yo comería sardinas en aceite enlatadas, en aceite, porque la salsa de jitomate, sepa la bola, qué condimentos tengan. ¿Sí? Hay unas de soya que vienen. Por eso digo, los condimentos de las salsas de los enlatados son los que en ti peligran, en la gente con intolerancia o alergia, más no el aceite. Porque el aceite yo les garantizo que la industria es muy cuidadosa, los sancionan si utiliza los aceites o cosas de ese tipo. Entonces yo te puedo decir que si dice solamente aceite y sal, la puedes consumir, no pasa nada, no te va a pasar nada porque sea enlatado y no sea orgánico. Si el jamón sin gluten, yo vi uno en Chedraui de Swan que vive saludable, ¿sí? Ya viene al alto vacío, viene ya rebanado. Porque a mí me da la duda de que si me venden en el súper un jamón sin gluten, ya atendieron a 10 señoras que llevan jamón con gluten. Y la misma rebanadora ya contaminó. Es lo que le estoy comentando. Sí. Si yo voy a hacer el que me rebanen algo, a fuerza me tiene que desinfectar la máquina. Y a fuerza me la tiene que limpiar, si no, no se arriesguen, por favor. ¿Sí? ¿Alguna otra duda o pregunta? Una pregunta sobre, bueno, lo he comprado a nuez, a avellana, a almendras, por lo mismo del miedo de materias primas, en la tienda de materias primas. Entonces, ¿son recomendables tenerlas ahí o...? Yo lo que les aconsejaría con las nueces, almendras y con todo lo que son, lo que se les dice frutos secos o oleaginosas, es que si pueden compren las que están cerradas, no a granel. ¿Por qué? Porque lo manejan cerradas y que tengan un sello de que no contienen gluten, o lean las etiquetas, porque cuando dice puede contener, es que la línea de distribución puede haber sido contaminada con gluten. Entonces yo a granel, si no es para mí misma, no. Y de hecho, yo les puedo confesar, hay veces que muero de hambre. Entonces, obviamente no compro nada que tenga condimentos, pero sí sal. Y los cacahuates con sal, llego, los lavo. Me da mucha pena su caso, pero yo llego, los lavo en un vaso, en mi oficina, en mi consultorio, los pongo en un vaso como este, me compro los cacahuates de los que están envasados con la industria, los salados, únicamente los salados cuando no encuentro otra fuente para así rápidamente quitar mi hambre, los pongo en el vaso, los enjuago los que me voy a comer, esos los seco y me los como, pero solamente tienen sal, ¿sí? Y es una forma de no tener ese riesgo de que te vayan a hacer daño porque tengan algún polvo adicionado que a ti te pueda afectar, o contaminación cruzada, y sí, no te va a pasar nada, o sea, créeme que lavándolos de esa manera, secándolos, solo los que tú te vas a consumir, pues podrías en una urgencia hacerlo, pero de preferencia compra la bolsa cerrada, que diga sin gluten, o que diga en las letras chiquititas, a veces no hacemos caso,
Entonces hay que ir con lupa al súper, los que somos intolerantes o alérgicos a algo, porque en las letras más chiquitas dice puede, entonces mejor no lo comas, ¿para qué te arriesgas? ¿Sí me explico? Si no tienes además una llave junto. ¿Sí? Porque dice puede, porque las líneas de producción manejan otras cosas. Es como las alegrías de la calle, ¿no? Nuestros dulces mexicanos manejan obleas con gluten, a pesar de que el cacahuate y el azúcar la puedas comer, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado de qué me como en la calle, ¿sí? O que no tengamos la certeza de certificaciones o sellos que estén avalados. Ese es el punto, ¿sí? Bueno, pues si no hay otra pregunta, espero que con esto les haya servido la plática del doctor y la mía, y voy a rifar un libro ahorita donde en el capítulo de intolerancias y alergias les puede servir para qué buscar en las etiquetas, además de lo que les pueda servir el libro, que tiene todo lo que es una alimentación correcta y cómo comer de manera un poquito más inteligente. No sé si Oscar o alguno de ustedes se haya escrito o inscrito en algún lado, Oscar. En una hoja. En una hoja. Ok, en esa hoja, ¿qué les parece? Antes, Tere, quisiera leerte esto que nos acaba de poner Vero. Sí. Dice, gracias, pero siento que es información confusa. Por un lado, estamos diciendo que se pueden compartir utensilios, lugares y herramientas para horneado y cocina sin gluten, siempre y cuando se laven muy bien. Y ya hemos visto que hay gente que enferma, aunque haya habido muy buena limpieza. Y por otro, estamos exigiendo que los productos sean certificados con menos de 20 partículas por millón y que no usen las mismas líneas de manufactura. Aquí no es que sea una alimentación, una información confusa. Lo que pasa es que tenemos que hacer habilitaciones especiales de lo que ya utilizamos. Lo que se tiene que hacer con total certeza sin gluten no se va a modificar. No estoy diciendo alimentaciones, información confusa, sino que tú tengas la certeza en casa de que primero se cocina lo de sin gluten, se limpia perfectamente ese recipiente, no vas a tirar todos los recipientes de tu cocina, sino que no vas a utilizar para celíacos los que estén perforados ya, es decir, una tabla que esté ya utilizada de quién sabe cuánto tiempo. Mejor compras una específicamente para cortar la alimentación de lo que estás haciendo sin gluten y separas totalmente esa línea de producción. Si no, no puedes certificar que sea sin gluten, que era también parte de lo que el joven comentaba. Yo no puedo